tiene que ver con el nuevo hombre, ¿verdad? Que ahora está en Cristo Jesús. Y los invito que leamos Efesios 4, 17, de 17 a 24. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de cómo era nuestra manera de vivir antes y cómo es nuestra manera de vivir hoy que estamos en el camino del Señor. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios por la ignorancia de ellos que hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Antes éramos duros de corazón, ¿verdad, hermano? Muchas veces nos hablaron de la palabra de Dios, más de alguna vez, y no hicimos caso. ¿Por qué? Porque tenemos endurecido nuestro corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, esto es, con todo deseo de beneficio, con todo deseo de satisfacción, a los deseos de la carne, ¿verdad?, los deseos de la impureza, toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí nos vamos a centrar en el verso 22 y 22 a 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Yo les pido, mis hermanos, que me acompañen a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, ahí donde usted está. Si quiere, no se pare, puede reclinar su cabeza y vamos a orar, hermanos. Yo necesito de la oración, creo que todos necesitamos de la oración, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar, Señor, aquí en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que va a ser expuesta. Señor, yo te ruego, mi Dios, que tú me ayudes, que tú seas conmigo, Señor, que tú me respaldes, poderoso Dios. Yo necesito de ti, Señor, necesito ser guiado, Señor, por ti, poderoso Dios. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me dirija, Señor, en todo momento. Señor, no quiero hablar, Señor, cosas, Señor, que tú no me hayas dado, Señor, sino que simplemente, Señor, hablar la palabra, Señor, que tú ya nos diste, que tú nos has mandado, Señor, a que sean escritas, Señor, y que solamente esa palabra, Señor, sea expuesta, Señor, en este lugar, Padre. Yo no quiero ser, Señor, como muchos, Señor, que pasan, Señor, aquí al frente y hablan, Señor, pura palabra de hombre, Señor. Yo quiero exponer tu palabra, Señor. Quiero que seas tú, Señor, conmigo. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos también, Padre Santo. Dale, Señor, el entendimiento, Señor, y esa capacidad, Señor, de entender, Señor, y de comprender tu santa palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan, mis hermanos, esa manera de vivir que vivíamos antes de venir a los pies del Señor? Antes, ¿verdad?, llevamos una vida muy desordenada. Creo que la mayoría de todos nosotros, tal vez los niños son los que están exentos de eso, pero la mayoría de nosotros llevamos una vida muy desastrosa. Llevamos una vida de desorden. Vivíamos en nuestra carne y le damos todo a nuestra carne, todo a nuestro yo, y nunca pensábamos en las cosas de Dios. Las cosas de Dios, de hecho, ni nos pasaba por la mente. Todo era la satisfacción de nosotros. Antes éramos de lo peor. Yo recuerdo que antes hacía cosas muy feas. Muchos éramos, ¿verdad?, no sé, tal vez borrachos, mujeriegos, mentirosos, maldicientes. Pero creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora estamos aquí, en la casa del Señor, glorificando a Dios, poniéndole esas cosas que Dios quiere, ¿verdad?, que hagamos.
Dios ha puesto ese deseo de nosotros de poder buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Y nos dice que nos despojemos de toda esa manera de vivir, de toda esa manera que esas acciones que antes hacíamos, que nos las despojamos, que las desechemos. Dice despojaos, que proviene del griego apoditemi, que quiere decir sacarse de encima, dice arrojar fuera, desechar todo lo malo. Es como cuando nos cambiamos de ropa, ¿verdad? O se nos ensucia la ropa y nos cambiamos, ¿verdad? de camisa, ¿verdad? La quitamos y la ponemos, ¿verdad? En la ropa sucia. Algo así quiere dar a entender, que nos desechemos de todas esas cosas que no glorifican a Dios. Aquí Romanos 13:12 usa la misma palabra también. Dice que desechemos pues todas las obras de las tinieblas y que vistámonos de la arma de la luz. Que desechemos, usa esta misma palabra. Santiago también, 1:21 también dice, por lo cual desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia, todo lo que nos sirve, todo lo que nos impide acercarnos a Dios, dice, deséchalo. No te sirve para nada, deséchalo. Dice, despojaos del viejo hombre. Nos está diciendo que nos quitemos por completo de encima todas las malas acciones que practicaba el viejo hombre, que es en las acciones en las que el viejo hombre se deleitaba antes. Esas malas acciones en las que antes el hombre se regocijaba, ¿verdad? Dice, deséchalas. Si ya eres un hijo de Dios, ya no las necesitas. Si eres un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí nos da 3 acciones que el hijo de Dios tiene que hacer. Una dice que es abandonar la vieja forma de vida. 2 dice renovar la mente en el espíritu. Y 3, adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida que sea apropiado del nombre de Dios. La primera acción es abandonar la forma de vida anterior, dice, tiene que ver obviamente con la manera de vivir que vivimos antes, que la desechemos. Dice, despojaos del viejo hombre, que sugiere la acción de rechazar o desechar todo lo viejo, todo lo malo, todo lo que nos sirve, todo lo que nos impide estar en comunión con Dios. Todas las acciones, dice, del viejo hombre que está viciado. Esta palabra viciado quiere decir o darle el significado que está corrompido en todo, que cada día su estado cada día es peor. Eso quiere decir la palabra viciado. O sea, esa era nuestra condición antes de venir al Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa estaba corrompida, estaba viciada, y cada acción que nosotros hacíamos nos llevaba un paso más hacia el infierno, porque es allá donde van todos los que no se han arrepentido. Cada día que pasaba y no estábamos en el camino del Señor, era un paso más hacia allá. Pero nosotros le podemos dar gracias a Dios por esa misericordia que ha tenido de nosotros, mis hermanos. Esa misericordia y ese amor infinito, ¿verdad?, que ha tenido con nosotros. Porque ahora somos libres. Dios nos ha libertado del pecado, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos son libres, mis hermanos? Esta corrupción que se alimenta de los deseos engañosos. Esta palabra quiere decir que son deseos excitados por el medio del engaño. Y muchas veces aún en medio de la iglesia, ¿verdad?, eso todavía se sigue dando. Es muy frecuente, ¿verdad?, que allá en el mundo esto ocurra, que los deseos engañosos, por ejemplo, yo en mi vida pasada, yo antes cuando tenía algún problema, lo primero que hacía era decir, bueno, tengo un problema, voy a olvidarlo, me voy a tomar unas cervezas. Pero era mentira, mis hermanos, no se olvida, al contrario, estaba borracho ahí y cada rato lo estaba repitiendo, no se olvida. Pero que estaba siendo manipulado por esos deseos engañosos, por esos deseos de mi carne. O cuando terminaba cansado, lo primero que hacía, bueno, ya trabajé mucho, ¿verdad?, toda la semana, pues ya me merezco una cerveza, ¿verdad? Estaba siendo manipulado por esos deseos engañosos, por esos deseos que me estaban llevando a la destrucción. Porque es allá donde nos lleva todos estos deseos, mis hermanos. Y así también hay muchas otras
otros deseos, ¿verdad?, que provienen de la carne. Por ejemplo, la codicia. El codiciar, ¿verdad?, de tener aquello que anhelas, ¿verdad?, no sé, tal vez sea un carro o una casa, los zapatos, como decía el pastor, la ropa mejor. Son deseos que te dicen, ¿verdad?, que ya obteniendo eso ya vas a ser feliz. Pero lo obtienes y realmente no lo eres feliz. Realmente no eres feliz. Al contrario, sigue uno deseando querer más y querer más. Son deseos engañosos, mis hermanos. Y así hay muchos otros, ¿verdad?, deseos que nos están destruyendo. Una vez escuché a un pastor que decía que todos los seres vivos, ¿verdad?, se comportan de acuerdo a su especie, este comportamiento, ¿verdad?, de los seres vivos. Y él hablaba de los animalitos. Dice que si un animalito, ¿verdad?, se comporta como un patito y vuela como un patito, pues es un patito, ¿verdad? Si es ya sea como perro, ¿verdad?, ladra como un perro, pues es un perrito. Y dice, si una persona se comporta ya como el mundo, si una persona ya se convive con el mundo, se goza ya con los del mundo, pues es de allá del mundo, no es de acá. Y muchos hacen eso, que están acá en la iglesia, mis hermanos, pero su comportamiento es otro, allá afuera es otro. Muchas veces las personas no llegan acá a la iglesia por el mal comportamiento de las personas que dicen que son cristianos, y por medio de ellos el nombre de Dios es blasfemado. Muchas de las personas, ¿verdad?, que viven allá afuera, que están allá afuera, no quieren llegar a la casa del Señor, porque dicen, ¿para qué voy a llegar? ¿Para qué voy a ir? ¿Para ser como Él? ¿Para ser como Él? Por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, mis hermanos. Ya tenemos que desechar todo lo malo. Ya no nos sirve, nunca nos ha servido. Desecharlo. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, con el comportamiento, cómo reaccionamos, ¿verdad?, ante las situaciones, porque todo nos están viendo. La Biblia nos enseña que debemos de examinarnos a nosotros mismos en todo momento. Debemos de examinarnos, ¿verdad?, si estamos realmente caminando en la fe, en el camino del Señor, si estamos realmente, ¿verdad?, cumpliendo la voluntad de Dios, si nuestras acciones, ¿verdad?, están glorificando a nuestro buen Dios. Pero todo esto, ¿verdad?, no se puede llevar a cabo, ¿verdad?, sin nuestra mente, sin nuestro entendimiento no ha sido cambiado. Debe de haber un cambio, una transformación en nuestra mente. Mientras no nos despojemos de aquello que nos estorba, que nos impide acercarnos a Dios, no vamos a tener esa comunión con Dios. Debemos de desechar todo aquello, ¿verdad?, que nos está estorbando, toda amargura, todo resentimiento. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que perdonar, perdonemos, mis hermanos. Realmente el perdonar, cuando uno perdona, tal vez el hombre piensa, ¿verdad?, en su corto entendimiento, que le estamos haciendo un favor a aquella persona que nos hizo mal. Pero no es cierto. El único favor es para nosotros mismos. El único beneficiado es uno mismo cuando uno perdona. Yo he perdonado a muchas personas, y realmente las personas a que he perdonado ni siquiera se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el único beneficio lo he recibido yo, porque me he librado del resentimiento que había en mí, me he librado de ese dolor, ¿verdad?, que había en mí. Ahora solo puedo tener paz, puedo tener gozo, ¿verdad? Debemos de quitarnos, ¿verdad?, de todas esas cosas, ¿verdad?, que no nos ayudan en nada. La segunda acción es renovar desde nuestra mente, en el espíritu. Todas las personas, mis hermanos, que han sido regeneradas, demostrarán una vida mental, una disposición mental y espiritual diferente. Debe haber un cambio total en nuestra forma de ser, en nuestra vida, cuando realmente hemos sido transformados. Toda mujer o todo hombre que ha sido despojado de aquella vieja naturaleza, ahora practicará las cosas de Dios. Ahora se deleitará en las cosas de Dios y repudiará todo lo malo. Se alejará del pecado. Pero, y es algo evidente, algo que es natural
en el Hijo de Dios. Se va a ir dando de forma natural. Usted no tiene que decir, ¿verdad?, que usted es cristiano, que es un hijo de Dios. Sus acciones tienen que hablar por sí mismas. Yo realmente a nadie le digo que yo soy cristiano. Y muchos se han dado cuenta que yo soy cristiano. Muchos se han dado, incluso cuando conocí al pastor hace rato, en la oración de la comida. ¿Cuántos oran por la comida? A veces se nos olvida, ¿verdad? A veces llegamos y comemos, ¿verdad?, y se nos olvida orar. Y a veces me han dicho a mí, cuando yo ando en la calle y como a veces en un comedor de Soriana, de Chiví, ¿verdad?, y la gente a veces me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Pero que estás orando. Nuestras acciones, ¿verdad? Cosas tan sencillas. Hace rato que salimos de mi casa, de su casa, se acercó una persona con mi hermano Gabriel y nos entregó a mi carro. Yo no sabía, era un vecino. Yo no sabía que era cristiano. Yo no sabía, la verdad, mi esposa. Y se acercó a darle una invitación para un evento que va a haber en unas iglesias acá. Y le decía, hermano, lo invito. Y si el hermano se queda, Gabriel así. Pero ¿cómo sabe, verdad, que él sabe que nosotros somos cristianos? Pero nosotros no sabemos que él es cristiano. ¿Por qué? Porque las acciones, ¿verdad?, deben de dar testimonio, ¿verdad? Nuestra forma de ser debe de dar testimonio de nosotros mismos. Que realmente el Espíritu Santo está en nosotros, que realmente hemos sido transformados y regenerados, ¿verdad?, por nuestro buen Dios. Y hay veces, ¿verdad?, que nuestras acciones dicen mucho de nosotros mismos, y a veces la gente de allá afuera se da cuenta, y a veces Dios les da la dirección para que se acerquen a uno. Ahora poco me contaba mi hermano, él trabaja en un rancho, pero lo habían cambiado a otro rancho, de un patrón, pero en otro rancho. Y el encargado dice que un día llega un día cuando estaba descansando y le dice, ¿sabe qué? Quiero platicar con ustedes. Dice, no es algo de trabajo, dice, es algo personal. Dice, yo aquí tengo muchos amigos, le dice, pero yo siento ese deseo de hablar con usted. Y ya le empieza a decir, no, pues tenía problemas matrimoniales, ya estaba a punto de divorciarse, ¿qué? Y dice, pues va a llegar a su vida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saben algo, Dios tal vez lo dirigió, ¿verdad?, porque sabía que allí le iban a destruir, allí le iban a hablar, lo iban a confrontar, ¿verdad?, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno va y pide consejo allá afuera, pero ¿qué consejos te van a dar allá afuera? Consejos de hombre. Y a veces acá hermanos que están en las iglesias prefieren ir a pedir un consejo allá afuera. ¿Por qué no pues acercarse con el pastor? ¿Por qué no acercarse con un servidor? Es lo más correcto, es lo más sano. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar consejos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestro entendimiento. Sigamos en el verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu y vuestra mente. Esta palabra renovaos proviene del griego ananeo, que da la idea de hacer algo nuevo, algo joven, algo reciente. Dice, la palabra renovación aquí se refiere a una renovación mental de tal manera que ahora nuestra mente tiene que ser controlada por medio del Espíritu Santo. Ya no es controlada por nuestra carne, ya no es controlada por nuestros deseos. Ahora nuestra mente, nuestros pensamientos son guiados por medio del Espíritu Santo. Y es algo que una mente alejada de Dios es imposible que lo haga. No lo puede hacer. Nuestra mente ha sido cambiada, regenerada, ya no es dominada por los malos pensamientos. Ahora todos nuestros pensamientos son sanos, son limpios. Nuestros pensamientos ahora tienen que ser que glorificar a ese Dios todopoderoso, al Dios que nos sacó de las tinieblas y nos ha hecho limpios, que nos ha hecho una nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido nuevas. Desde que venimos al Señor todo tiene que ser nuevo, mis hermanos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No te conformes con las cosas de allá afuera, no te conformes con lo que te ofrece el mundo, sino transforma tu mente, transforma esa mente, esos pensamientos, cámbialos. Ahora tus pensamientos tienen que glorificar a Dios.
La renovación de vuestro entendimiento se refiere a una transformación que solo puede ocurrir mediante el Espíritu Santo, porque va a empezar a obrar en nuestra mente, va a empezar a cambiar nuestro entendimiento. Pero todo esto ocurre cuando uno se mete en la profundidad de la palabra de Dios, cuando uno saca tiempo, ¿verdad?, y empieza a escudriñar la Biblia. No se adquiere leyendo las revistas de moda, no se adquiere leyendo revistas seculares, se adquiere leyendo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. Colosenses 3:10 dice, y vestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cristiano está siempre en ese proceso de aprendizaje, tiene que estar en ese proceso de aprendizaje, siempre. Ese proceso que nos lleva al entendimiento real de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a empezar Dios a transformarnos. No, y eso tiene que llevarnos, ¿verdad?, a ese deseo de buscar cada día más de Dios, de buscar más, conocer más a ese Dios al que le servimos ahora. Esto requiere una práctica, esto requiere sacar tiempo, requiere pasar momentos, ¿verdad?, en la intimidad con Dios, en la oración, a solas con Dios, porque es ahí donde Dios nos va a dar esa fortaleza. Y es ahí donde Dios nos va a dar esas fuerzas, ¿verdad?, para que sigamos adelante. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo deben morar, mis hermanos? En abundancia, no poquito, pero aguas, cuidado. Hay muchos, ¿verdad?, que conocen mucho de la Biblia, o tal vez se saben la Biblia de derecho y de revés, y eso crea orgullo. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Sí, hay que leer la Biblia, hay que aprender, hay que conocer más a ese Dios, pero nunca se crea más que los demás. Siempre hay que tener ese corazón humilde. Si hay algún hermano que tiene menos en el camino del Señor y se acerca a darle una palabra, acéptela con humildad, aunque ya se la sepa usted, aunque usted la haya leído muchas veces, acéptela, sea humilde de corazón. Y es por eso que es muy importante el estudio de la palabra de Dios, porque por medio de ella nuestra mentalidad va cambiando, nuestros pensamientos van siendo moldeados a la imagen de Dios. Ya no pensamos, ¿verdad?, cosas vanas, ahora pensamos cosas que realmente glorifican al Señor. Dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el Señor. Pero antes, ¿verdad?, que no pensábamos en eso. Antes pensábamos en muchas otras cosas. Antes, ¿verdad?, pensamos en tantas cosas menos en las cosas de Dios. Pero ahora el Hijo de Dios tiene que pensar en las cosas dignas, en las cosas puras, en las cosas que glorifiquen a Dios. Ahora que somos hijos de Dios debemos de pensar en las cosas que realmente glorifiquen al Señor. Así debemos de buscar esa dirección del Espíritu Santo. Debemos de buscar, ¿verdad?, ser llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Ya no tenemos que poner nuestras cosas, nuestro beneficio, ¿verdad?, por encima, sino que debemos de buscar las cosas de Dios, poner siempre las cosas de Dios por encima de todas las cosas. Dice Colosenses, 2 Corintios, 10:5, dice que la palabra de Dios es la que derriba todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y la lleva cautivo, dice, y lleva cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Dios. Que es la palabra de Dios la que te va a derrumbar todos esos malos pensamientos, todos esos pensamientos que a veces te quieren dar o te llevan a que el viejo hombre quiera salir. Es la palabra de Dios la que te va a derrumbar todos esos malos pensamientos. Cuando tú saques tiempo en la lectura, cuando empiezas a conocer más a ese Dios al que ahora sirves, la palabra de Dios te va a tumbar todos esos argumentos.
Cuando una persona se convierte a Cristo, mis hermanos, Dios le da esa capacidad espiritual y moral nueva. Una capacidad que nunca podría ser adquirida, ¿verdad?, allá afuera, sino que tiene que ser únicamente transformada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Esto nos explica, ¿verdad?, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, del 9 al 16. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subió al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Dice: ¿para quién? Para los que le aman, no para los de allá afuera, para los que le aman, dice el Señor. No podemos imaginar, mis hermanos, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tiene cosas preparadas, ¿verdad?, mucho mejores que las que estamos viviendo. Dice que creará cielos nuevos y tierra nueva. Ya no viviremos en esta tierra llena de corrupción, viviremos en algo mejor. Pero a veces el hombre no quiere entender esto. Los de allá afuera no lo entienden. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, que se han discernido espiritualmente. Y para la gente de allá afuera es locura. Una vez mi hermana me dijo: bueno, tú ya estás todos los días en la iglesia, ya te vas a volver santo, ya te van a canonizar, porque son locuras para ellos, no las entienden. Ellos creen que agradar a Dios es ir cada mes, una vez al año a la iglesia, y creen que ya con eso están agradando a Dios. No es cierto, mis hermanos. Agradar a Dios es estar constantemente en la palabra, constantemente en la iglesia, constantemente haciendo la voluntad de Dios. Pero ellos no lo entienden. Dice el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice: nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido muchas cosas. Dios nos ha dado primeramente la salvación, el perdón de pecados. Dice: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con toda la enseñanza, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando todo lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural dice que no las percibe, porque se han de discernir espiritualmente, mis hermanos, como les decía. El hombre natural no las entiende. Y aquí vamos a hablar de la tercera acción que tenemos que hacer. Dice: la tercera acción sugiere, que el apóstol Pablo sugiere, es adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida. Dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta palabra vestidos, dice, proveniente del griego enduo, que significa entrar dentro, meterse dentro. Así como lo decimos hace rato, que nos despojamos, ¿verdad?, de la vieja forma de vivir. Ahora dice que nos vistamos del nuevo hombre, ¿verdad? Como cuando nos ponemos la ropa, que quitemos la ropa sucia y que pongamos la ropa limpia. Así, de esa manera, es que nos vistamos del viejo hombre, ese hombre que es según Dios, según la voluntad de Dios. Pero hay algo importante. ¿Quién tiene que hacer esto, mis hermanos? Nosotros, ¿verdad? A veces es incorrecto, ¿verdad? O es incorrecto, no es incorrecto, que cuando nosotros venimos acá a la iglesia a orar, venimos y le pedimos al Señor: Señor, quítame no sé, las malas palabras, quítame esto, quítame el otro. Pero aquí Dios nos enseña que nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que desechar y ponernos, ¿verdad?, la nueva vestidura, que es la de Dios, que es la vestidura según el hombre de Dios. Pero nosotros lo tenemos que hacer. El nuevo hombre es un hombre, mis hermanos, que ha sido rescatado de la muerte. Dice Colosenses 2:13, dice: y vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él,
Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hace rato cantábamos, ¿verdad?, ese precioso canto, ¿verdad?, que habla de esto. Pero a veces lo cantamos nada más, ¿verdad?, sin ningún entendimiento. A veces no entendemos, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, que Dios ha anulado toda esa acta, ¿verdad?, de los decretos, toda esa acta que era contraria a nosotros, que nos acusaba, que nos decía que lo que nosotros éramos antes ha sido anulada, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, ¿verdad?, por eso? Es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso cuando cantemos esta palabra, cantemos con ese entendimiento, mis hermanos, con ese entendimiento, y va a ver que es algo maravilloso. Es algo que cuando usted lo canta con ese entendimiento, hay o al menos yo lo siento como una unción, le da un gozo en nosotros, en nuestro corazón. Algo hermoso, mis hermanos, que solo ¿verdad?, que tiene el Espíritu Santo lo puede experimentar. Dice Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, dice el Señor. No porque lo merecíamos, no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, sino por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Nuestra salvación ha sido, ¿verdad?, un regalo de Dios, ¿verdad? Y debemos de estar agradecidos siempre, ¿verdad?, con ese Dios, con el Dios, ¿verdad?, que nos rescató. Antes, ¿verdad?, estábamos muertos cada día hacíamos cosas malas, cosas que nos llevaban hacia el infierno, pero ahora hacemos cosas dignas. Al menos los hijos de Dios hacemos cosas dignas, ¿verdad?, de Dios, cosas que glorifican al Señor. El hombre nuevo también debe de practicar, ¿verdad?, las características de Dios, y una de las características de Dios es la justicia y la santidad. ¿Cuántos practican la justicia y la santidad, mis hermanos? La palabra justicia, dice, proviene de la palabra dikaiosune, que es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Habla de una conducta intachable, ¿verdad?, del hombre según Dios. Habla de una conducta, ¿verdad?, que es intachable, de una conducta que glorifica a Dios. Aquí la justicia está relacionada con la responsabilidad moral del creyente hacia sus semejantes, hacia el prójimo. ¿Cómo te comportas tú con el prójimo? ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace cosas que no te gustan? Nuestro comportamiento, nuestra reacción es según el hombre de Dios o según los hombres de allá afuera. Ser justo, debemos de ser justos en todos los aspectos, mis hermanos. Como decía el pastor en enseñanzas anteriores, que tiene alguna tienda, si antes se daba a dar un kilo, daba 800 gramos, ahora debe dar un kilo, ¿verdad? Debemos ser justos. Y así, en todo lo que hagamos debemos de practicar la justicia. Si tenemos en nuestro trabajo, ¿verdad?, tenemos algún cargo, debemos ser justos con los demás también. Debemos impartir justicia. Dice 1 de Juan 3:7, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo. Pero no podemos ser justos si no hemos sido restaurados por Dios. No podemos practicar la justicia si nuestra mente no ha sido cambiada. No podemos ser justos, ¿verdad?, si Dios no ha obrado en nuestro corazón. Es imposible que el hombre sea justo. Si usted dice, ¿verdad?, que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, que ahora es un hijo de Dios, debe de practicar la justicia. Ya no conducirnos, ¿verdad?, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias formas de pensar. Debemos practicar la justicia en todo momento. El nombre de Dios también es santo. La palabra santo, ¿verdad?, o santificación, que ya nos ha explicado, ¿verdad?, el pastor, que quiere decir apartado de pecado, separado para Dios.
Eso quiere decir santo. Dice Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y la vida eterna. Tener como fruto la santificación. La santificación es algo natural del Hijo de Dios, mis hermanos. El Hijo de Dios siempre tiene que buscar esa santificación. Nosotros, incluso nuestra santificación tiene que ver incluso el relacionarse allá afuera, el convivir en cosas del mundo. Pero eso a veces nosotros no lo entendemos. Yo, en mi vida pasada, yo muchas veces le reclamé a mi hermano porque él a veces no convivía con nosotros. Él se apartaba, él se iba allá con nosotros. Y a veces yo le reclamaba, ¿por qué? ¿Acaso tu religión, le decía yo, es más importante que la familia? En serio, pero no me entendía, mi hermano. Por eso ya le pedí perdón a Dios. Y, o sea, el Hijo de Dios siempre tiene que apartarse, alejarse de todo eso. No debemos de convivir con el pecado. No debemos de convivir con las personas que se deleitan en las cosas malas. Apártate de todo. La santificación es el estado predeterminado por Dios para el creyente. Es también la voluntad de Dios para el creyente. Dios quiere que nosotros seamos santos, que sus hijos sean santos. Dios quiere que nos santifiquemos, mis hermanos, siempre, en todo momento. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. El Hijo de Dios también dice que es lleno del Espíritu Santo. Es algo muy importante, porque a veces decimos que somos cristianos, pero no pedimos dirección de Dios. Cuando vamos y hacemos algo, no consultamos a Dios primero. Nos dejamos guiar por nuestro propio entendimiento. Y el Hijo de Dios dice que debe ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no te va a dejar mover. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, siempre te va a reprender. Cuando vayas a hacer algo malo, el Espíritu Santo siempre te va a exhortar. Siempre te va a decir, esto es malo. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando empezaba a caminar en el Señor, yo no sabía esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo moraba en nosotros. Pues eran las primeras semanas que yo me había convertido, ¿verdad? Y pues obviamente ese deseo de la cerveza seguía en mi cuerpo, seguía ese deseo. Y yo decía, en mi mente, ¿verdad? Yo decía, mis hermanos no se dan cuenta. Voy a tomar una seguida y luego me voy para la casa. Llegué hasta el lugar, mis hermanos, donde iba a entrar y no pude entrar. Me dijo el Señor, no. Voy a llamar a ese. Dice, dígame de vuelta y para mi casa. ¿Y sabe cómo pude vencer? De rodillas. Ahí pude vencer. Pero de rodillas. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no te va a dejar, no te va a permitir. Ya si tú eres terco, lo vas a hacer. Pero ya no es culpa de Dios. Ya no le puedes decir, Dios no me ayudó. Tú lo tienes que hacer. Dice, aquí la Biblia nos narra un ejemplo. Dice en Hechos 11:20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, dicen, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, dice, de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, dice, exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón que era lleno del Espíritu Santo, lleno de ese Espíritu, ¿verdad?
que nos conduce por el buen camino. Dice Efesios 5:18, si no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos realmente han sido llenos por el Espíritu Santo, mis hermanos? A veces nos pasamos tanto tiempo, ay Señor, yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo, yo quiero ser, y oramos de esa manera. Bautizamos ya somos cuando nos arrepentimos, cuando creemos, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya no debemos de buscar ese bautizo, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Es algo diferente. Siempre en nuestras oraciones debemos ser llenados, de buscar, pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu. Gloria a Dios. El hombre de Dios también dice que es perfecto, como dirán algunos, pero si nadie es perfecto, todos cometemos errores, ¿sí o no? Nadie es perfecto, pero aquí dice que en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Bueno, mis hermanos, aquí la palabra perfecto proviene de la palabra griega teleios, que significa habiendo alcanzado su fin, o acabado, haber hecho todo, haber completado todo. Esto habla, mis hermanos, que, o en este caso se refiere a haber alcanzado una madurez espiritual, se refiere a una madurez. Cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios y ya tiene cierto tiempo en el camino del Señor, debe de empezar a ser maduro en las cosas de Dios. Debe de alcanzar cierta madurez, ya no como niños, como nos conocíamos antes, ¿verdad? Aquí hemos recibido mucha enseñanza. Toda esa enseñanza, mis hermanos, debemos de poner en práctica. De esa manera vamos a ir creciendo espiritualmente. Y cuando seamos obedientes a la palabra de Dios, Dios va a ir obrando en nosotros. Vamos a ir madurando en el camino del Señor. Vamos a ir tomando las cosas de Dios más en serio, ya no más a la ligera. Dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Debemos tener esa madurez en nuestros pensamientos. Si, como decía el pastor, no porque la hermana no me saludó, no porque mi hermana, no sé, se volteó cuando yo le iba a saludar, esas cosas ya no deben existir en nosotros, mis hermanos. Debemos de pensar ya maduramente. La palabra de Dios tiene que ir empezando a obrar en nosotros, en nuestros corazones. Ya casi termino, mis hermanos. Debemos también practicar la misericordia, mis hermanos. ¿Cuántos practican la misericordia con el prójimo? ¿Cuántos son misericordiosos, verdad? A veces no practicamos la misericordia. A veces nos importa muy poco, ¿verdad? Lo que la gente les pasa, les sucede. A veces tenemos el conocimiento de que hay una necesidad y no somos para ir y ayudarles. Si está pasando por una necesidad, no somos capaces de ir y ayudarles en ese problema. No tenemos misericordia. Y la Biblia dice que debemos ser misericordiosos. También dice que debemos ser puros en toda nuestra manera de vivir. Debemos de buscar esa pureza de Dios que va ligada a la santificación. Debemos de ser santos, mis hermanos. El Hijo de Dios ya no practica las cosas de las tinieblas, ahora anda en luz, ahora es ejemplo para los demás. Ahora debe de ser un ejemplo, ¿verdad?, para aquellos que van empezando en el camino del Señor. Y con esto concluyo. Ustedes, mis hermanos, le está sirviendo a Dios de esa manera, practicando todas estas cosas. Usted está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Sus pensamientos ahora glorifican a Dios. Sus pensamientos ahora son de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es así, mis hermanos, yo los invito a que nos pongamos al Señor, a que le pidamos, ¿verdad?, que seamos guiados por Él,
busquemos esa dirección de Dios, mis hermanos. ¿Por qué nos ponemos de pie y